Bueno, y vamos a seguir hablando de la reforma tributaria. Hay ciertas críticas que han surgido al interior de la nueva mayoría. Algunos parlamentarios particularmente están molestos con este protocolo de acuerdo. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. ¿Cómo están? Encantado de estar acá en CNN. Este fin de semana vamos a seguir analizando lo que pasó con la reforma. ¿Qué le molestó más, la forma o el fondo? Finalmente estos acuerdos un poco a puertas cerradas que algunos plantearon, o los cambios que se introdujeron. A ver, decir dos cosas. Uno, respecto del fondo, para nosotros es prácticamente los hechos otro proyecto. De esa perspectiva, en el tercer trámite, esperamos que el ministro Arenas genere convicción en nosotros cómo mutó tanto un proyecto cuando se nos dijo que el original respetaba a la clase media, que el FUT era un mecanismo de elusión importante en términos tributarios y que además teníamos la mayoría de los votos suficientes para no negociar efectivamente con la alianza desde el punto de vista del trámite en el Senado. Y del punto de vista de las formas, para nosotros no es una frivolidad, prácticamente en los términos en que lo señaló el ministro Elizalde, quien aparece o no en la foto. Usted comprenderá que no tenemos vocación ni somos rostros de papel cuché, sino por el contrario, queremos que se nos explique, obviamente, por qué se llegó a un debate tan encapsulado entre cuatro paredes. Nos hemos enterado que aquí hubo negociaciones en casas de empresarios, en hoteles en el sector oriente de Santiago, porque se hizo una suerte de trámite en la sombra o en la clandestinidad, cuando con transparencia se pudo haber expresado, por ejemplo, como lo hemos hecho en otras negociaciones con comisiones de diputados, de senadores. Este es un acuerdo relevante, ¿diputado? Y sentimos que obviamente las formas importan en la materia. Bueno, detengámonos un poco en ese punto, en el tema de la forma, para luego entrar al fondo, que hay un análisis más técnico. Pero usted lo dice, estas reuniones, estos encuentros que poco a poco hemos ido conociendo mayores detalles, que justamente tienen que ver con la transparencia de este proceso y también con los intereses de quienes estaban en esta negociación. ¿Usted cree que con esto se cuestiona un poco los fines finalmente de la reforma tributaria, cuando sabemos que eran grupos bien particulares los que estaban dentro de, podríamos decir, la misma redacción de estos cambios que se introdujeron? Bueno, si uno revisa todas las reformas tributarias, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global, se da cuenta que tiene ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganaron y perdieron con estos cambios? Cuando veo yo en la foto a los grandes empresarios contentos justamente con esta reforma, cuando veo a la alianza preocupada por estar atrás del ministro Arenas, sin duda se me instalan las dudas de quién ganó y de quién perdió. Nosotros no vamos a hacer un acto de fe con el Ejecutivo, como he dicho. Queremos saber si este proyecto, que es distinto al que vimos en la Cámara, sigue efectivamente recaudando el 3% del PIB y asegura una recaudación de cerca de 8.200 millones de dólares. De hecho, el diputado Lorenzini, además también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, no está tan de acuerdo. Él plantea que de hecho serían cerca de 2.000 millones de dólares los que no se podrían obtener con estos cambios que se introdujeron. Bueno, usted lo ha dicho, nosotros no tenemos una oposición caprichosa en este caso frente a los cambios. Hay acuerdos en buena hora, pero cuando uno escucha lo que es el diputado Lorenzini, economistas bastante destacados como Agostini, señalando que esta reforma abre aún más la puerta a la elusión, obviamente llama a la duda los acuerdos que llegó el ministro Arenas efectivamente con la alianza. Y segundo, ¿por qué, si este acuerdo no está justificado desde el punto de vista técnico, no se hizo transparente al final del día este proceso de negociación? Como hemos dicho, yo creo que en política las formas importan, la sociedad exige mucho más de nosotros el día de hoy, y lamentamos que el Ejecutivo el día siguiente salga a comunicar esto con empresarios, con gremios, como que se fuese un acuerdo zanjado o esto ya es ley de la República, cuando al día de hoy todavía queda un trámite importante en la Cámara. A partir de sus palabras, ¿por qué cree usted que el gobierno cedió ante estas presiones y finalmente contaba con la mayoría para aprobar el proyecto? Bueno, es una duda razonable. Uno entendería que uno negocia cuando le faltan votos,
y aquí, por el contrario, se le dobló la mano al Ejecutivo. Yo creo que hubo presiones de intereses importantes en nuestro país, en este caso, que cambiaron el contexto. Hubo un viaje a Estados Unidos de por medio con empresarios, vimos un ministro Arenas que viajó con una postura y volvió, en este caso, con otra, pero al final del día, como le digo, no le tenemos temor a negociar si es que eso se hace de manera transparente, donde la opinión pública puede hacerse un escrutinio efectivamente de los fundamentos de dicho cambio, pero lo cierto es que cuando las cosas ocurren entre gallo y medianoche, con una negociación encapsulada, yo soy vicepresidente de una coalición política y le doy mi palabra que no tenía idea que se estaban llevando a cabo estas negociaciones. Me enteré por una radio en la mañana, horas antes que esto se materializara. Entonces, al final del día, uno no entiende justamente el por qué tanto secretismo respecto a un tema que es la política fiscal que debiera ser participativa, con los elementos del Congreso participando y con una ciudadanía, en este caso, demandante de información en estos temas que me parecen prioritarios y de primer interés nacional. Diputado, entonces, tal como están estos cambios implementados en este protocolo de acuerdo, ¿usted lo aprobaría? Como hemos dicho, aquí no hay cheques en blanco. Creemos que la candidez, en este caso, al igual que la inocencia, se pierde una sola vez. Creemos que el Ejecutivo abusó justamente de la confianza que tenían con los diputados. Yo quiero ser transparente en este medio. Los plazos que se nos dieron eran muy acotados para discutir este proyecto, incluso la posibilidad de negociación dentro del proyecto, porque esto va mucho más allá del tema de los plazos, eran muy restringidos a la hora de presentar, en este caso, indicaciones. Pero hay algunos que indican ante esa molestia que generó finalmente estas críticas que dicen que se bypaseó un poco a la Cámara de Diputados, que se ninguneó en este trámite legislativo, pero también algunos dicen, bueno, y la responsabilidad de los propios parlamentarios de no haber justamente dicho, bueno, yo en defensa de mi cargo, del lugar, del rol que desempeño, voy a revisar esto, me voy a tomar el tiempo. ¿Por qué? Bueno, esto, a diferencia de la religión, no es un acto de fe, pero como digo, nosotros sentimos que teníamos coincidencia de valores con el Ejecutivo y de ideas. Incluso hablamos del corazón de la reforma, temas intransables como la recaudación o el FUT y otros temas que eran discutibles, el tema de vivienda u otros que algunos le llamaban los colgajos de la reforma, y entendíamos que eso sí era materia de discusión en el Senado. Nosotros sentíamos que había un alineamiento completo, una sintonía fina efectivamente con el Ejecutivo. Nosotros leímos el proyecto, escuchamos justamente a nuestra presidenta y a los ministros que componen la coalición y obviamente nos hizo fuerza y nos hizo sintonía el apoyar el proyecto, en este caso, que conocimos en la Cámara. Como usted lo dijo, creo que hoy día se abusaron de las confianzas y obviamente el escrutinio y el estándar va a ser sin duda distinto. Y la disposición entonces va a ser diferente en este nuevo trámite legislativo en la materia, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a asegurar que este proyecto renta lo que dice, vale decir 8.200 millones de dólares. Si se instalan dudas respecto a que este proyecto atenúa el efecto recaudatorio, sin duda, en este caso, vamos a tener que votarlo en contra. ¿Y a su parecer se tocó o no el corazón de la reforma? Bueno, yo creo que no solamente se tocó, sino que efectivamente se terminó manoseando a límites, en este caso sustantivos, respecto de temas que eran intransables. Y al final del día, haciendo una comparación de un proyecto u otro, habría sido más pertinente haber elevado la recaudación en términos de la tributación de las grandes empresas y al final del día haber mantenido el food u otras franquicias tal y como estaban, porque este proyecto lo que hace al final del día simplemente es blanquearla. Diputado, uno de los argumentos que se entrega para poder explicar esta política de los acuerdos, muchos dicen que se resucitó lo que sucedía en los años 90, es darle una mayor legitimidad a una reforma de esta envergadura y que justamente además trascendiera, que no se cambiara de una coalición política a otra, a un gobierno y finalmente se cuestionara lo que se había hecho. ¿Usted cree que no se avanzó en eso y que finalmente con este acuerdo más transversal justamente se busca que las políticas tengan una mayor legitimidad, que sean permanentes? Bueno, mire, yo no me opongo ni nos oponemos a que
una reforma tenga mayor consenso social. Por el contrario, quiero decir que los grandes acuerdos siempre en mayúscula los tiene que terminar apoyando porque le hacen bien a Chile. Por eso nosotros al final del día no estamos diciendo vamos a votar en contra a ciegas del proyecto porque no lo votamos. Lo que estamos diciendo es vamos a ser muy rigurosos con que este proyecto recaude lo que dice rentar. Cosa distinta es que sentimos que para hablar de un gran acuerdo, le pongo por ejemplo lo que ocurrió con la vilipendiada Leje, que muchos discuten incluso de su tramitación. Este acuerdo cuando se levantaron los brazos, que quedó esa imagen grabada. En dicha tramitación, y yo era parlamentario, hubo una comisión de senadores y diputados. Públicamente se tomó la decisión de negociar, y ello era transparente y bajo el escrutinio público. Hubo una comisión asesora previa que hubo cerca de 50 expertos. Luego cada una de las bancadas ratificó en definitiva dicho acuerdo y luego se llevó a los comités generales de los partidos políticos, de tal manera de que este acuerdo sí hubiese sido vinculante para todos quienes conformamos una respectiva coalición. Hoy día nada de eso ocurre. Entonces, ¿de qué gran acuerdo me hablan? Hablo que fue prácticamente en la clandestinidad por un grupo de senadores que nunca fue ratificado por ninguna directiva de partido político en particular. Entonces, al final del día, creo que hablar de un gran consenso, de un gran acuerdo, es de alguna manera vestir, en este caso, un acuerdo que, a mi juicio, no excede más allá de la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora, otro de los temores, otro de los argumentos que se ha planteado durante esta semana tiene relación con que esto se pudiese dar en otras materias que se están obviamente discutiendo, como por ejemplo la reforma educacional. Y ahí dicen esto podría ser aún más complejo porque los puntos de diferencia más bien son bastante, que tienen poca posibilidad de encontrarse. O sea, algunos están a favor del copago, otros no, otros consideran que tiene que haber selección, por ejemplo, en la educación, otros consideran que no. ¿Usted también está temeroso de lo que pueda suceder con esta política de los acuerdos en otras materias? Bueno, como digo, los acuerdos cuando son bien hechos, cuando son madurados, conversados, con diálogo previo, obviamente siempre los vamos a apoyar y además creo que es el rol de la democracia cristiana. O sea, ¿a usted no le molesta que se haya llegado a un acuerdo en este tema, sino que la forma es finalmente lo que más está generando estos resquemores? Pero las formas no tienen que ver con lo estético, tienen que ver justamente con que tengan legitimidad y sustento político este tipo de acuerdos. ¿Y este acuerdo no tiene legitimidad por la forma en que se llegó a esa negociación? Es un acuerdo que solamente vincula a quienes participaron en ella, que son los senadores de la Comisión de Hacienda, no son vinculantes a los parlamentarios de la Cámara de Diputados, no es vinculante a los movimientos sociales, no son vinculantes a los partidos políticos. Entonces, lo que digo es, si este gobierno entiende que hubo un antes y un después y que hoy día son necesarios los acuerdos, bueno, transparentémoslos, primero que todo. Y en segundo término, establezcamos mecanismos que legitimen justamente una buena articulación de carácter política. No esto, como digo, entre cuatro paredes, a trastabillones, a marcha forzada, con cierta celeridad, porque hablamos de sintonía fina en temas mayúsculos, sobre el cual la nueva mayoría primero tiene que tener identidad común y de propósito en estos términos, ver si sirven en primer lugar al programa, en este caso que tenemos que defender, y también si ello tiene sustento del punto de vista de las organizaciones y de la sociedad civil a quienes obviamente tenemos que representar. Y desde esa perspectiva creo que el gobierno tiene que definir bien cuáles son sus coordenadas, y un mal ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que se hizo obviamente en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Usted siente que ahí obviamente se cambió parte, porque otro de los argumentos que también vamos a escuchar sin duda en estos días es que tiene que haber un compromiso de la nueva mayoría porque hay un programa que cumplir, porque hay ciertos tiempos, y que fue también justamente lo que se planteó al momento de pedirle cierta celeridad a la Cámara Baja? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Usted cree que se cambiaron las reglas del juego de lo que estaba propuesto en la reforma tributaria planteado en el programa de gobierno con lo que se conoce ahora? Bueno, el programa de gobierno es claro y categórico en términos de la reforma tributaria. Se define respecto al tema del FUT y a nuestro juicio en esta parte se termina denaturalizando. Entonces, al final del día, lo que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, como digo, es ser muy rigurosos en términos de saber si esta nueva propuesta tributaria a la cual llega a acuerdo el Ejecutivo con la Alianza
sirve o no a los propósitos del programa. Son 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares, de tal manera que pesos más, pesos menos, importan a la hora de apoyarlo. Otro punto que era parte del corazón, y cuando se planteaba esta reforma, era que tuviésemos un sistema que fuese más equitativo, un sistema de tributación. ¿Usted cree que con estos cambios sigue habiendo se avanza en ese tema en que se vaya disminuyendo la desigualdad y efectivamente quienes tienen más en nuestro país paguen más impuestos? A ver, ¿qué me gusta a mí? Para no ser tan agrio con la entrevista, el tema que se eleve efectivamente lo que es la tasa de tributación a las grandes empresas. Y tal vez ese hubiese sido el gran aporte, en este caso, del Senado en la materia. Pero, como digo, abre la ventana en materia de renta presunta, donde a mi juicio se establecen dudas que el ministro va a tener que explicar efectivamente en la Cámara. No me queda claro este sistema voluntario de tributación en materia de renta atribuida, si es bueno o es malo. ¿Contribuye a una mayor ilusión? Sin tal duda, hay que decir que hoy día simplemente conocemos también el protocolo. No existen indicaciones concretas que con una rigurosidad enciclopédica nos permiten ser taxativos justamente en la pregunta y la aseveración que nos hacen. ¿Y las pymes ganan algo para finalizar? Porque también es uno de los argumentos que se entregó para plantear estos cambios. Bueno, cuando hablamos de renta presunta hay que focalizar efectivamente el tema tributario en de qué tipo de pyme estamos hablando, si son grandes empresas disfrazadas de pyme o en verdad estamos frente al emprendedor, al pequeño, al mediano que requiere capital los cambios que se introdujeron adicional. acá. Hay algunos montos en materia de renta presunta que a mi juicio finalmente terminan beneficiando a las grandes empresas. Como digo, este sistema voluntario de tributación a mi juicio termina más confundiendo, abriendo ventanas a la elusión más que siendo estricto y transparente en materia tributaria. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Atentos vamos a quedar a este tema, porque hay mucho todavía, como se dice, mucho paño que cortar en la materia. Gracias, diputado. Muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.